Bienvenidos al teorema binomial que usa el triángulo de Pascal. El objetivo del video es poder expandir un binomial. Empecemos por echar un vistazo a la expansión de X más Y. Necesitamos ser capaces de reconocer los patrones que se generan cuando ampliamos el X más Y binomial. Las dos primeras filas deben ser absolutamente obstinadas. Cualquier cosa del cero poder es igual a 1 y luego cualquier cosa elevada al primer poder es igual a sí mismo. Sin embargo, aviso que estamos incluyendo los coeficientes aquí, y te le mostraré por qué en un solo momento. Cuando expandemos la cantidad de X más Y cuadrada, aviso que los primeros términos tienen dos factores de X, que cumple este poder aquí. Y luego al próximo plazo, el poder de la X disminuye a 1, pero empezamos a recoger los factores de Y ahora. Y si sumamos estos dos exponentes, siempre es igual a la exponente original en el binomial. Y el tercer plazo, tenemos 0 factores de X, pero tenemos 2 factores de Y. Otra vez, aviso cada uno de los exponentes siempre se agrega a 2, que es el mismo que el exponente en el binomial. Si hacemos una mirada a la próxima fila, tenemos la cantidad de X más Y al tercer poder. Empezamos con 3 factores de X. El próximo término tiene 2 factores de X y un factor de Y. De nuevo, aún además a 3. El próximo plazo tiene un factor de X y 2 factores de Y. Por lo tanto dejamos un factor de X y recogemos un factor de Y, así que la suma de los exponentes es todavía 3. Y luego, por último, dejamos todas las variables X y tenemos 3 factores de Y ahora. Y luego finalmente la última fila, del primer término X al 4. El próximo plazo es X a la tercera, y a la primera. Entonces tenemos X cuadrados y cuadrados, X al 1, y al 3 y luego y al 4. Ahora estos coeficientes en rojo. Realmente haga lo que se llama el triángulo de Pascal, y hay una forma especial de generar estos números comenzando un triángulo de los mismos que vemos aquí, y el camino que se hace es cada fila comienza con una, y termina con una y luego los términos en el medio están formados al agregar los dos términos anteriores. 1 más 1 igual 2. La tercera fila, tenemos un 1 y un 1 al principio y el final, 1 más 2 igual 3. 2 más 1 igual 3, y hay el 1. En la última fila tenemos un 1 al inicio y 1 al final. 1 más 3 igual 4, 3 más 3 igual 6, y 3 más 1 igual 4. Así que si echamos un vistazo al triángulo de Juste-Pascal, se vería algo como esto. Cada fila comienza y termina con una, y entonces los números entre lo que obtenemos, al agregar los dos números anteriores. Por ejemplo, la muy última fila empezamos con A1, terminamos con A1. 1 más 5 igual 6, 5 más 10 igual 15, 10 más 10 igual 20, 10 más 5 igual 15, y 1 más 5 igual 6. Así que lo que vamos a hacer es combinar los patrones que vemos con las variables con el triángulo de Pascal que vemos aquí en rojo para ampliar binomiales. Y una última cosa de mencionarse es que el exponente en el binomial original nos dice a qué fila a la que vamos en el triángulo de Pascal para encontrar los coeficientes mientras tenemos la primera fila como la fila 0. Aquí está la fila 1, 2, 3, 4. Así que, una vez que sepamos los gastos, sabremos a qué fila iremos en el triángulo de Pascal. Vamos a visitar si podemos aplicar esto. Si tenemos la cantidad de X más 3 elevada al 4 poder, vamos a primer trato con el patrón de los exponentes en cada término. Y entonces trataremos con los coeficientes que faltan. Así que el primer término en esta expansión tendrá 4 factores de X y 0 factores de 3. El próximo plazo tendrá 3 factores de X, y comenzaremos a recoger los factores de 3 y tenemos un factor de 3. Otra vez. El aviso 3 más 1 exactamente igual 4, más el próximo plazo tendrá 2 factores de X y 2 factores de 3, el próximo plazo tendrá un factor de X y 3 factores de 3, y luego, por fin, el último plazo tendrá 0 factores de X, pero 4 factores de 3. Otra vez. Aviso todos aquí los exponentes se agregan a 4, ¿cuál es el exponente original en el binomial? Ahora tenemos que ir al triángulo de Pascal, ir a la fila 4 para escribir en los coeficientes de cada uno de estos productos. Así que si vamos a la fila 4 en el triángulo de Pascal, tenemos 1, 4, 6, 4 y 1. Vamos a marcar y escribimos aquellos. 1, 4, 6, 4 y 1. Ahora solo tenemos simplificar cada plazo. Así que tendríamos de X al cuarto más aquí vamos a tener 4 por 3 igual 12,
de x a tercero. Más aquí vamos a tener un plazo de 6 por 3 igual 9 son 9 por 6 igual 54x plazo de cuadro más aquí tenemos de 4 por 3 al tercero. Bien, 3 a la tercera igual 27 por 4 igual 108x. Y el último plazo será 1 por 3 a la cuarta igual 81, así que esta es una gran forma de expandir un binomial porque la única otra manera de hacer esto es escribir 4 factores de x más 3 y luego multiplicar a 2 a la vez. Por lo tanto, el teorema binomial utiliza combinaciones para determinar estos coeficientes, que se cubrirá en un video más tarde. Pero para el momento correcto de Pascal ahora mismo quiero mostrar porque el aviso de que es una diferencia. Así que el primer plazo será 3x, y trataremos el segundo término como a menos 2. Así que el primer plazo tendrá 3 factores de 3x. El próximo plazo tendrá 2 factores de 3x, y un factor de menos 2. El próximo plazo tendrá un factor de 3x y 2 factores de menos 2, y luego tenemos 0 factores de 3x y 3 factores de menos 2. Otra vez, iremos a la fila 3 hexanewtones del triángulo de Pascal. Aquí en rojo tenemos 1, 3, 3, 1, y ahora simplificamos cada plazo. El primer plazo será 3x cubierto, esto será 27x para el tercer poder. El próximo término, para el próximo término vamos a tener 3 y esto será un cuadrado de 3 puntos, así que tenemos 3 por 9 igual 27x menos 2 igual menos 54. Así que escribiremos menos 54 y, entonces, tenemos 2 factores de x así. El próximo plazo tendrá 3 por 3 igual 9, 9x menos 2 cuadrado igual 4. 9 por 4 igual más 36, y luego el factor de x. Y luego tenemos un x menos 2 hasta la tercera potencia igual menos 8, por lo tanto escribimos abajo menos 8. Está bien, y eso va a ser bastante bonito para este video. Daremos una mirada al teorema binomial de nuevo después de que cubrimos combinaciones. Espero que hayas encontrado esto útil.